después de algunos días de pausa, con el doctor Javier Verástegui Lazo. Él es presidente del Partido de la Ciencia del Perú, Participe. Hay un pronunciamiento, hay un objetivo inmediato de atención, que hemos leído el pronunciamiento, pero vamos a dejar para que nuestro invitado, el doctor Verástegui Lazo, nos amplíe la información de lo que se está trabajando a nivel de Participe. Bienvenido, doctor Javier Verástegui, bienvenido a Ánfora 2022 de BIS Televisión. Buenos días. Bueno, buenos días, Néstor. Mucho gusto en estar nuevamente en su programa, muy importante para difundir este tipo de pronunciamientos y la voz del pueblo a través de sus partidos, ¿no? En este caso yo represento al Partido de la Ciencia del Perú, Participe, un partido que aún está en gestación, pero que esperamos cumplir con las formalidades del Jurado Nacional de Elecciones pronto para ser reconocidos oficialmente en el registro de organizaciones políticas y poder actuar en las elecciones siguientes. El tema que usted ha planteado nos parece extremadamente importante. ¿Por qué? Porque el cuidado y la preservación del medio ambiente es de capital importancia para todos los habitantes, no solamente del Perú, sino del planeta. Tenemos una serie de amenazas grandes que se ciernen sobre la existencia de nuestros seres vivos que habitan el planeta, no solamente los animales, no solamente las plantas, sino los humanos. Y esto se deriva, entre otros aspectos, hay aspectos de tipo físico, natural, como son periodos, ciclos de calentamiento del sol, y que crea un efecto de cambio climático acelerado en la Tierra. Pero eso no está comprobado que se esté dando en este momento. El efecto del aumento de la temperatura en todo el planeta, que se llama el cambio climático, proviene, ya es una, digamos, comprobación aceptada por todos los científicos de todos los países, proviene del efecto del hombre sobre su entorno. Y ese efecto se ha debido a el uso indiscriminado, creciente y hasta suicida, podríamos decir, de recursos que nunca debieron extraerse del fondo de la tierra. Me refiero a los recursos de combustibles fósiles. Ustedes saben que la tierra ha estado poblada por plantas, árboles y animales desde hace millones y millones de años. Han habido épocas, eras, la pérmica, la cretácea y otra, la devoniana, la ordoviciense, que es la más antigua. Cada una de ellas, al terminar, ha dejado como resultado posiblemente de grandes cataclismos por la llegada de meteoritos o asteroides que destruyeron toda la Tierra. Entonces esos ciclos de extinción masiva han dejado enterrados los restos de estos animales y plantas que existieron en esos millones de años atrás. Esos restos han estado enterrados y por ausencia del oxígeno se han descompuesto y han creado yacimientos subterráneos de tres grandes combustibles que usamos actualmente, que es el carbón mineral, el petróleo y el gas natural. Los tres son producto de la descomposición de las plantas y animales que existieron en millones de años atrás. Entonces, eso debió quedarse ahí enterrado. Sin embargo, debido a la revolución industrial que se inició en el siglo XVIII y se acentuó en el siglo XIX, hubo necesidad de combustible. Se usaba la madera, y luego descubrieron el carbón mineral. Inglaterra fue el país que más utilizó el carbón mineral y de ahí se desarrollaron una serie de invenciones como la máquina de vapor. ¿Para qué? Para poder extraer el carbón subterráneo sin que el agua de la lluvia llene los pozos de extracción.
con esa dificultad no podían los trabajadores mineros extraer el petróleo porque se les llenaba de agua. Entonces necesitaban una bomba, y para activar las bombas necesitaban una energía, y la energía del vapor activada por carbón mineral fue la que dio la solución. Y con la energía del vapor nace la revolución industrial, porque la energía del vapor da nacimiento al ferrocarril, a los barcos a vapor, a las locomotoras, a las máquinas industriales que se mueven a vapor, y comienza la revolución industrial. Y ¿cuál era la fuente energética que necesitaba? El carbón mineral. Después ya surgen los automóviles, y el automóvil no podía utilizar carbón mineral, aunque se usó al inicio carbón mineral. Pero descubrieron que junto con el carbón había yacimientos del petróleo. Por eso de los primeros países donde se descubrieron estos yacimientos en la nueva Italia, y por eso acá comenzó una explotación grande desde el inicio del siglo pasado, pero en otros países también, y con mayores yacimientos, por supuesto, como Venezuela, como el Medio Oriente, y comenzó la industria del petróleo para abastecer la creciente demanda de la civilización humana. Los humanos estaban creando esa necesidad de extraer ese combustible que nunca debió salir de los fondos de la tierra. ¿Y qué pasa? Al extraerse el petróleo, al extraerse el carbón, y en los últimos 70 años el gas natural está tomando una importancia predominante, también lo extraen del fondo de la tierra. ¿Y qué pasa cuando se extrae y se quema? Al quemarse, esos tres combustibles, uno sólido, el carbón mineral, otro líquido, el petróleo, y el otro con sus derivados, por supuesto, la gasolina, el diésel, y luego el otro es el gas natural. Todos estos al quemarse producen el vapor de agua, y los hidrocarburos que contienen esos combustibles se descomponen, crean calor y producen vapor de agua y dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un gas que sube a la estratosfera, y allí en la estratosfera hace que se cree un efecto invernadero. ¿Qué significa esto? En la estratosfera normalmente hay gases muy raros que no tienen capacidad de retener la radiación que la Tierra emite. Ustedes saben que la Tierra recibe el calor del Sol. El calor del Sol llega a la superficie de la Tierra, calienta los cuerpos negros, las piedras, todo, pero en las noches, cuando cesa la radiación, el calor que ha recibido la superficie de la Tierra es reemitido hacia el exterior. Permanentemente se reemite. Y se reemite radiación infrarroja. Esa radiación infrarroja debería tener un camino libre para que se vaya hacia el éter infinito, hacia las estrellas más distantes, y no quede retenido. Pero ¿qué pasa si en su camino esa radiación infrarroja que debe salir hacia el espacio infinito se encuentra con una barrera de gases que atrapan esa radiación y se convierten en una especie de capa, una especie de invernadero, un cobertor que retiene el calor y hace que la Tierra empiece a aumentar de temperatura? Eso es lo que ha sucedido en los últimos 150 años con la revolución industrial y el uso de los combustibles fósiles. Y lo peor es que se está acelerando. Y esa aceleración convierte a los humanos en un peligro de extinción, a todos los seres vivos, porque el cambio climático va a crear, ya está creando grandes cataclismos meteorológicos que afectan a todas las partes del mundo en diferentes formas. Acá lo vemos en forma de sequía en muchas zonas, a veces llueve más en otras. En otros países del norte se dan casos de grandes nevadas o grandes tornados que nunca se han visto, o grandes inundaciones, y también hay el efecto más grave de todo esto, es que el calor derrite el hielo. Al derretir el hielo, tenemos hielos permanentes en los nevados de la cordillera peruana, la cordillera de la Blanca, la cordillera Guayba, la cordillera de Vilcanota y otras cordilleras tienen nevados y glaciares que han estado confinados como permanentes. Sin embargo, ellos van reduciéndose en volumen por el calor del cambio climático. Al disolverse esa agua, nos vamos quedando sin nevados y sin provisión de agua dulce, la que cae hacia la costa, incluye a los milenios de las ciudades de la costa.
esa agua es la que más está sufriendo porque se va agotando. Entonces hay que hacer algunas medidas. Todo el mundo está luchando contra el cambio climático. En otros países no es el glaciar de los nevados que es derretido, sino son los casquetes polares, sobre todo el casquete polar del Polo Norte, llamado el casquete polar ártico. ¿Por qué? Porque ahí no hay tierra debajo, debajo es el mar. O sea, el mar se congeló y creó un casquete de centenas de metros de espesor de hielo. Ese hielo se está derritiendo y está dejando, primero, aumenta el volumen de agua de todo el mundo y hace que el nivel del mar se eleve y haga peligrar la existencia de países que tienen una superficie de vida muy baja, como países isleños, Bahamas, por ejemplo. Florida es una península muy baja que está amenazada por el cambio climático, y otros lugares del mundo, islas en el Oriente, las islas Molucas que están amenazadas frente a India, y en otros lugares también. Las islas de Tonga, por ejemplo, donde hay una división, son islas que no tienen altura, y ellas también están amenazadas por el cambio climático. Así que todo eso hace que tengamos que luchar contra estos fenómenos. Y todo esto significa que debemos reducir el uso de combustibles que mandan a la atmósfera gases que provocan más calor, como el CO2. Debemos evitar la quema de combustibles. Debemos reemplazarlos con formas más ambientalmente sostenibles, como la energía renovable, el uso de energía solar, eólica, energía del agua, energía de las mareas, energía geotérmica, por ejemplo, energía de biomasa también, que es muy usada, es bastante útil. Entonces todo eso nos ha hecho reflexionar de que lo que ha pasado en el grave desastre ambiental en Ventanilla es simplemente un reflejo de la actitud suicida de la civilización humana, representada en este caso por una empresa española trabajando en el Perú, porque es la forma en que nos abastecemos de energía todavía, pero tenemos que dar un golpe de timón para promover el desarrollo de energías renovables rápidamente en el Perú. De otra manera vamos a estar en más problemas de este tipo. Lo que ha pasado del camino lo vamos a describir, si me permite, a través de un comunicado que hemos preparado. No sé si lo podemos mostrar ahora. Sí, lo vamos a mostrar, son 4 puntos, pero lo dejamos con la libertad, doctor Verástegui, además de esta necesaria explicación científica de lo que significan los combustibles fósiles, que nos ha llevado a la situación del calentamiento global y a la necesidad de tomar medidas de energía alternativa. Excelente la explicación previa, pero ahora vamos al comunicado. Vamos a poner en pantalla el comunicado, doctor, para que usted lo dé a conocer. Es amplio, pero es necesario, porque se están tomando en 4 puntos muy precisos por parte de la agrupación política de Participe con relación a este tema del derrame de petróleo en Ventanilla. Lo ponemos en pantalla. El comentario, muy bien, por favor. Yo lo leo de mi computador, que lo tengo más amplio. Mire, el comunicado es el comunicado número 001-2022 Participe, un comunicado sobre el tema del derrame de petróleo en la costa norte de Lima y el Callao, y ha sido elaborado por un equipo de miembros de la Comisión del Plan de Gobierno del Partido Participe y también de la Dirección Nacional de Política del Partido de la Ciencia del Perú. Yo quiero mencionar los nombres porque es un trabajo esforzado que han hecho durante 2 días. Se trata de Julia Espinosa, una experta en temas ambientales y energéticos, que ahora está haciendo su posgrado en Estados Unidos y desde ahí ha colaborado. Juan Pariona, que es nuestro representante regional en la región Ica, un experto también en el tema. Álvaro Aures, quien es secretario general del partido. Germán Enríquez, un distinguido militante del partido. César Cueto, igualmente. César Cueto creo que está en el norte. Joel Tarazona es el
coordinador de la Comisión de Plan de Gobierno. Yuri Letona es un distinguido dirigente del partido en la región Cusco. María del Carmen Garay es una experta del plan de gobierno en el tema de energía. José Luis Guayanay es nuestro líder en la región Ayacucho. René Milma es uno de los directivos más importantes de la Dirección Nacional de Política del partido, y el que habla, Javier Velázquez. Todos ellos hemos aportado y colaborado para este comunicado. Y en ese sentido le voy a dar lectura porque es importante darlo a conocer a toda la ciudadanía. El derrame de petróleo en la costa norte de Lima y el Callao. El Partido de la Ciencia del Perú, Participe, se solidariza con los cientos de familias directamente afectadas y expresa su profunda preocupación por el grave impacto al medio ambiente acontecido el día 15 del mes en curso, causado por el derrame de petróleo en la costa norte de Lima y el Callao. Hasta la fecha, según la OEFA, la extensión del área afectada para el componente suelo, franja de playa y litoral era de 1.739.950 metros cuadrados. Eso era hasta ayer en la mañana. Y para el componente agua, el mar, era la extensión de 1.186.965 metros cuadrados. De manera que es una extensión bastante amplia, tanto de la playa como del mar. Se ha considerado la línea de costa, desde la refinería de La Pampilla en Ventanilla hacia el norte hasta la playa Peralvillo en Chancay. Hoy sabemos por las últimas noticias que la contaminación ya ha llegado a las playas de Barranca, que está todavía 60 kilómetros más allá. Entonces hay áreas contaminadas a lo largo de toda la costa norte del país, de Lima. Hasta ayer eran 60 kilómetros a partir de la refinería de La Pampilla hacia el norte. Hoy parece que esa longitud se ha duplicado. Ciertamente es el peor daño ecológico ocasionado a Lima en las últimas décadas. El petróleo derramado ha cubierto las costas de los distritos de Ventanilla, Mi Perú, Pachacútec, Santa Rosa, Ancón y Chancay. La vida marina, silvestre y el ecosistema en general en estas playas se encuentran en peligro en una extensión de 18.000 kilómetros cuadrados que incluye a la Reserva Nacional del Sistema de Islas, islotes y puntas guaneras, islotes de pescadores y la zona reservada de Ancón, a lo largo de más de 60 kilómetros de la costa norte de Lima. Eso fue hasta ayer. A fin de esclarecer los hechos sucedidos, el sábado 15 de enero, en el buque Mare Dorium, que se encontraba en un proceso de descarga de petróleo crudo en el terminal multiboyas número 2 de propiedad de Repsol dentro de la refinería La Pampilla, donde se produjo el derrame del petróleo. Por esa razón exigimos a las autoridades competentes una explicación al país sobre las acciones que se vienen realizando a la fecha, considerando el análisis técnico de los siguientes actos. En primer lugar, el balance de materia en el proceso de descarga de crudo. Es decir, queremos saber cuánta petróleo se descargó, cuánto no se descargó y cuál es la diferencia para ver lo que llegó al mar. Ese se llama balance de materia. La empresa Repsol inicialmente reportó un derrame mucho menor, indicando que solo 0.16 barriles de petróleo se habían derramado. Sin embargo, para poder dar ese valor, las mediciones de crudo trasladado al tanque en la refinería debieron ser comparados con los datos de petróleo restantes en el buque, con lo cual la diferencia del total que se debía transferir, menos lo restante que quedaba en el buque y menos lo colectado en los tanques de refinería, sería el valor real de los barriles de petróleo derramados en el mar. Finalmente, este valor fue reportado nuevamente, dando una cifra de 6.000 barriles de petróleo que han sido derramados en el mar. Es una cifra enorme que causa un daño tremendo a la vida en el mar y en las playas.
Esto debe verificarse con los balances de masa y corroborar estos datos para tener valores reales de la magnitud del accidente ecológico. Todavía nos quedamos con esta cifra, pero falta estudios, así como los que estamos mencionando, de balance de materia, que digan exactamente cuántos barriles se arrojaron al mar. En segundo lugar, el monitoreo del oleaje anómalo y la orden de parar operaciones. ¿Qué pasó sobre este tema? El procedimiento de carga y descarga de productos combustibles por buque tanque debe establecer medidas de monitoreo del oleaje durante todo el proceso, previamente, por supuesto, y durante el proceso. Es obvio que tiene que ver eso porque si no va a afectar su proceso de descarga de petróleo. Se debe investigar por qué las operaciones no fueron detenidas inmediatamente por Repsol cuando el oleaje fue incrementado por la explosión del volcán submarino Tonga, y también por qué las autoridades competentes no difundieron una alerta del posible tsunami como sí ocurrió en países vecinos. Como saben, Ecuador y Chile dieron una alerta. En el caso de Chile, esa alerta inmediata se dio a menos de una hora después de la explosión del volcán, en la mañana del día de la explosión, a todos los ciudadanos del país, y le llegó por celular con un timbre especial de alarma, y ahí se les decía que debían alejarse de todas las playas y zonas costeras, no realizar actividades en las zonas costeras, incluyendo las actividades de descarga de petróleo. Si este proceso solo depende de las autoridades portuarias, es claro que la matriz de riesgos de este proceso no tendría niveles de seguridad para un proceso tan sensible. Obviamente, la empresa no puede decir, no, eso solamente dependía de las autoridades portuarias y de la autoridad de la Marina que debe dar la alerta. Como no recibimos la alerta, ellos dicen, no hicimos nada y seguimos con la descarga. Porque como hay unos riesgos en este proceso, no había una seguridad para un proceso tan sensible. Deberían tener al menos 2 niveles de seguridad que deben corroborarse antes de continuar las operaciones y condiciones ambientales que ya eran anómalas, porque ellos estaban viendo el oleaje anómalo. El tercer punto técnico es de la seguridad de los procesos. Es claro que este proceso de descarga no tuvo implementada la respuesta inmediata ante eventos súbitos que afectan la transferencia segura de petróleo. Las mangueras, al desprenderse de las líneas submarinas receptoras del petróleo crudo en la refinería, no activaron automáticamente el sistema de detección de fugas, o en su defecto, el buque no detuvo automáticamente su proceso de descarga a tiempo, ni contaba con terminaciones de protección contra derrames como los conocidos breakaway. Los breakaway son justamente mecanismos automáticos que cortan la salida de un líquido cuando hay una sobrepresión o esfuerzo accidental en la manguera, y eso lo detecta simplemente con un sensor de sobrepresión. Inmediatamente cierra la salida del crudo, evitando que el producto se derrame al mar. Parece que esto no existió en el sistema de descarga del buque que estaba descargando petróleo de Repsol. Si el buque no hubiese detenido su bomba de descarga, ello podría explicar cómo la cantidad exorbitante de 6.000 barriles de petróleo llegaron al litoral peruano. Esto significa que ha estado varios minutos, hasta más de una hora posiblemente, descargando petróleo al mar después de haberse desprendido la manga de alimentación. El cuarto punto técnico es el proceso de contención y limpieza del derrame. Esto es muy importante. Las barreras flotantes de contención que se ponen a veces alrededor de una zona de contaminación de petróleo y los sistemas de succión de crudo son usualmente utilizados en derrames de esta magnitud. Se contiene con barreras flotantes y se aplican bombas de succión mediante barcos que tienen que ir allí y almacenar en sus tanques el crudo succionado. Pero tratar de retirar el petróleo de las playas con escobas, recogedores, baldes y algunas decenas de personas en la limpieza de estas áreas
es una muestra de la escasa voluntad de la empresa por remediar ambientalmente el grave daño ocasionado. No hay una correlación entre la magnitud del desastre que está sobre todo en el mar y las acciones que actualmente se están dando por parte de la limpieza de las playas a cargo de la empresa. Existen empresas especialistas en este rubro de la succión de petróleo en el mar, quienes deberían ser las encargadas de rescatar y remediar a las especies y áreas afectadas. Es evidente que no se hizo una contención oportuna y eficiente mediante esta barrera flotante de contención. De acuerdo a lo manifestado de los puntos técnicos, reiteramos nuestra solicitud de exigir al organismo de evaluación y fiscalización ambiental OEFA que cumpla con los procesos administrativos que demandan la aplicación de multas coercitivas directas aún antes de iniciar un proceso sancionador a la empresa Repsol por el incumplimiento de las medidas de contingencia oportunas. Además, se reitera a las demás entidades competentes del Estado, a todas aquellas que tienen que ver con las alertas, con el control de la seguridad de los puertos y de las descargas, a hacer cumplir los derechos inherentes a todos los peruanos concernientes a las medidas de prevención para la protección del ambiente, los recursos naturales, el territorio, el patrimonio de la nación, todos ellos consagrados en la actual Constitución Política del Perú. Finalmente, a los peruanos les exhortamos a mantenernos vigilantes y a estar atentos al cumplimiento de las medidas sancionadoras que le corresponden a la empresa Repsol por el delito de ser causante de este desastre ecológico, económico y social en perjuicio directo de cientos de familias peruanas e indirecto de miles de personas que han perdido el uso de sus playas. Según parece, hoy día se reporta que se han perdido el uso de playas hasta la ciudad de Barranca, que está ya bastante distante de Lima, más de 150 kilómetros de Lima. Lima, 20 de enero de 2022, por la Dirección Nacional de Política del Partido de la Ciencia del Perú, firman su presidente y su secretario general. Ese es el comunicado que hemos difundido en las redes y a través de, gentilmente, de su emisora televisiva digital, señor Néstor Becerra. Hay más cosas que se pueden decir al respecto, sí, y quedo a la espera de sus preguntas. Correcto, excelente. Felicitaciones, doctor Verástegui, al equipo de profesionales, porque está en detalle y está a disposición seguramente a través de las redes sociales de Partícipe y también ahora en la grabación en nuestro fanpage, que queda el testimonio para que quienes quieran enterarse un poco más del contenido del documento lo puedan hacer. Hay varias preguntas. Creo que una de ellas, luego de hacer las precisiones en el comunicado del trabajo que tiene que realizar OEFA, es un trabajo que lo vemos con mucha lentitud, porque estamos hablando ya de 6 días y estamos hablando de 6.000 barriles derramados. Entonces hay un trabajo de descontaminación, de remediación, porque como bien dice el comunicado, doctor, no es con escobas con que se tiene que solucionar el problema. Acá hay que actuar de inmediato porque es un grave problema de contaminación ambiental. ¿Qué es lo que están sugiriendo los científicos del partido con respecto a la utilización de la tecnología moderna, con respecto a lograr una descontaminación en el más breve plazo y que no siga afectando a la vida marina y al ecosistema en general, doctor? Sugerimos que en el acto debería la empresa contratar, porque tiene una deuda con el país, como parte del pago de esa deuda, contratar de inmediato a una empresa internacional especializada en el recojo de estos derrames petroleros, que vienen acá con sus barcos y con sus expertos, tienden las cintas de contención de boyas para que no se esparza más la mancha de petróleo, y empiecen con sus bombas a succionar el petróleo que está en la parte superficial, porque ahí está la mayor parte del petróleo. A las playas llega muy poco petróleo. Entonces tenemos que solucionar el problema en el mar, y para eso hay empresas
especializadas que tienen barcos expertos en el tema. Ese es un asunto. Luego ese petróleo lo llevarán a otro lado para alejarlo del peligro ambiental para la población. Luego hay otro tema de más largo plazo, mediano plazo, que es el problema de la bioremediación. Claro. La bioremediación son tecnologías más modernas que también las conocen estas empresas, porque ellas, después de recoger el crudo, riegan sobre la superficie marina algunos organismos que han sido desarrollados, preparados, capacitados especialmente para devorar, alimentarse del petróleo y transformarlo en componentes que son inocuos para la salud humana y para el medio ambiente. Eso se llama bioremediación. Nosotros tenemos varios grupos de investigación en universidades peruanas que están trabajando en bioremediación y tenemos que darle todo el impulso. Nuestro partido va a darle un apoyo fundamental al tema de la lucha contra los desastres ecológicos mediante la aplicación de la bioremediación, porque este es un caso y no es el primero, y yo quisiera ser muy enfático allí, decir que el auge informativo que ha tenido el derrame de petróleo en Ventanilla no es, digamos, no se condice con la ausencia del interés de los medios convencionales en atender los reclamos de miles de pobladores de la selva amazónica en el departamento de Loreto fundamentalmente, donde reclaman desde hace décadas sobre los derrames petroleros que son ocasionados por las empresas que se dedican a la extracción y transporte de petróleo a través de sus tierras comunales, que son los bosques vírgenes, que ellos, al vivir en manera equilibrada, sin destruir los bosques, en realidad son protectores. Esas poblaciones nativas son protectoras de nuestra biodiversidad y de nuestro medio ambiente. Todo eso está siendo dañado con los derrames y los reclamos de ellos no han sido atendidos, no llegan al público. ¿Por qué no tenemos esa misma interés y esa misma decisión? La OEPA, yo hablo de la OEPA principalmente, y de los ministerios a cargo del tema, de preocuparse por atender esos reclamos y solucionarlos. Entonces ahí vemos un tema muy importante. Y con relación al tema más científico, sí, dígame. Sí, claro, el tema de la Amazonía también es un tema álgido y precisamente lo que está ocurriendo en la costa nos hace meditar y reflexionar, como usted bien señala, que también hay que darle atención al tema de los derrames en nuestra Amazonía, porque estamos hablando de selva virgen en muchos aspectos y no se está conociendo en exactitud la magnitud de la contaminación que producen cada cierto tiempo los derrames en la Amazonía. Regresemos un ratito a la costa, porque usted ha hablado de la bioremediación, que es una de las medidas inmediatas que tendría que trabajarse. ¿Qué otras recomendaciones se están elaborando a nivel de partícipe que puedan ser aportes para los ministerios que están comprometidos en el tema? El Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Defensa, la Cancillería. O sea, son varios actores, el gobierno nacional, yo lo ha dicho el presidente Castillo en el tema al declarar en emergencia toda la zona del derrame. Pero ¿qué otras acciones científicas se están recomendando y se están alcanzando a estos ministerios directamente comprometidos en actuar con rapidez para la limpieza del mar que ha sido contaminado por el derrame de crudo, doctor? Sí, hay varias otras iniciativas y le cuento un caso particular. Se trata de un peruano de origen japonés que nació en Huaral, pero se fue a hacer sus estudios en Japón y ahí desarrolló unas capacidades en un tema de bioremediación utilizando nanopartículas. Nanopartículas son nanomateriales, materiales que tienen unas partículas muy pequeñas a nivel nano. Nano es casi cerca al tamaño de los átomos. Y a ese nivel hay materiales que cambian propiedades y
adquieren propiedades, por ejemplo, de eliminar sustancias nocivas. Y él ha demostrado ya en el Perú, porque ha venido, es peruano, como vivió en Huaral su niñez, lo primero que hizo al llegar y ver que la laguna donde antes se paseaba y, en bote y pescaba estaba llena de contaminación, la descontaminó en menos de un mes. Después de descontaminar esa laguna con ayuda de sus materiales eh, de tamaño nano, se fue al lago Titicaca y también ha hecho un ensayo en una zona del lago y también ha hecho descontaminación. Y él ha prometido que tiene la solución para la contaminación del petróleo. Y presentó esa solicitud de cooperación para dar su tecnología, transferir la tecnología y solucionar problemas a autoridades, no sé exactamente a qué autoridad, me imagino a autoridades de investigación o del Ministerio del Ambiente, y según parece, según la información que tenemos, no ha sido atendido. Nosotros en nuestro partido pedimos al Ministerio del Ambiente y a la OEFA que se ponga en contacto con el doctor Marino Morikawa. Marino Morikawa es este experto que está dispuesto a ayudar mediante la transferencia de su tecnología, su nanotecnología, para solucionar problemas de bioremediación del mar en el Perú. Excelente, doctor. Y lo que podemos hacer como medio de comunicación y la responsabilidad social política que tiene participe en este tema, de poder hacer contacto en algún momento con el doctor Marino Morikawa y también con parte del equipo que ha participado en este comunicado, la doctora Julia, que hablaba que tiene un nivel de preparación, en realidad todo el equipo. Y a propósito del equipo de participe, doctor, nos han proporcionado un video que lo vamos a poner también para su comentario, que tiene que ver con este tema del derrame de petróleo en Ventanilla. Adelante, producción. Video un comentario, muy interesante. Comentarios, porque eso es del partido, de su partido, doctor. Claro, de los científicos. Exactamente. Es el señor José Luis Guayanay, que es nuestro representante en la región Ayacucho, quien allá ha desarrollado una asociación que se dedica a promover la ciencia en la juventud, y entre ellas tienen esto que se llama Ciencia TV Ayacucho, donde están propalando este tipo de videos, y a nosotros nos cae muy bien porque los miembros del partido que tenemos en todo el Perú son gente muy entusiasta, muy ligada a la ciencia, deseosa de colaborar. Agradecemos a José Luis Guayanay por este aporte del video de Ciencia Ayacucho TV, que es una muestra del desastre que estamos viendo, ¿no? Aquí lo que muestra él es el desastre nada más. Lo que queremos hacer es ahora prepararnos para el futuro, poder afrontar mejor con empresas extranjeras y también con la capacitación y la formación de expertos nacionales en el tema. Hay que mandar a nuestros grupos de investigación que trabajan en bioremediación a que sus expertos vayan al extranjero, se junten con los más adelantados y tengan las capacidades para poder resolver estos problemas más rápidamente en el futuro. Eso es lo que vamos a hacer con el partido Participe si logramos ser elegidos en las próximas elecciones donde podamos participar. Excelente, excelente. Están saliendo las oportunidades ante una tragedia como lo que está ocurriendo en Ventanilla, porque todavía no se ha solucionado. Excelente, digo, doctor, y felicitaciones
porque se tiene que trabajar científicamente y la bioremediación es una de ellas. También tenemos un video de la televisión internacional que lo vamos a emitir en este momento, doctor, para conocer, porque hablan del origen, la situación de un derrame y cuáles son las acciones, dentro de las cuales está lo que estamos conversando y qué es lo que se necesita en este momento con respecto a esta tragedia ambiental. Adelante, producción. Derrames de petróleo. Un derrame de petróleo es una fuga de esta mezcla de hidrocarburos en un cuerpo de agua, principalmente los mares, a través de los cuales circulan los buques petroleros que transportan toneladas de este material hasta las refinerías. Cuando ocurre un derrame de petróleo en las aguas del mar, la mancha aceitosa que deja se dispersa en una superficie muy extensa, que forma una capa delgada sobre el agua. De acuerdo a reportes de derrames de petróleo ocurridos, se estima que en promedio, la mancha de petróleo puede llegar a extenderse a 100 metros de diámetro en tan solo 1 hora y media. Por otra parte, gran cantidad del petróleo derramado se evapora y se descompone en la atmósfera. Como con cualquier tipo de contaminación, en el caso de los derrames de petróleo, es fundamental la toma de conciencia para entender que el mar y demás ecosistemas son muy importantes, pues al afectarlos, también se daña a todos los seres vivos que los componen. Impacto de los derrames de petróleo. En la salud humana. El petróleo puede entrar al organismo a través de la absorción por la piel, la ingestión por medio de la comida y bebida, y por la inhalación de los gases que produce, lo cual provoca graves problemas de salud. En la fauna, muerte por asfixia, envenenamiento o exposición a contaminantes tóxicos del petróleo. También se pueden presentar alteraciones de comportamiento, pérdida de la fertilidad y deformaciones. La mancha de petróleo en la superficie marina impide que se lleve a cabo la fotosíntesis de la vegetación al no permitir la entrada de la luz solar al fondo del mar. Medidas de acción ante un derrame de petróleo. Contención y recogida del petróleo en el agua. Esto es, rodear al petróleo derramado en las aguas con barreras para recuperarlo después. Dispersantes. Son sustancias que lavan el agua al descomponer el petróleo en pequeñas gotas, diluyendo sus efectos dañinos, con lo que se ayuda a las bacterias a digerir los hidrocarburos. Incineración. En muchas ocasiones se ha buscado la solución a los derrames de petróleo mediante su quema para desaparecerlo, y ha funcionado en casi el 95% de los casos. Sin embargo, tiene el inconveniente de producir una gran cantidad de humo y gases de efecto invernadero. Biodegradación. Esta es una medida de limpieza natural, pues existen microorganismos que se alimentan de hidrocarburos y los transforman en sustancias químicas no contaminantes. Este proceso lleva su tiempo, pero es la forma en la que se deja a la naturaleza arreglar el problema. Limpieza de las costas. Este método se utiliza para dar una apariencia rápida de limpieza de la costa a través de chorros de agua que arrastran al petróleo, lo cual no es tan bueno, porque únicamente se entierra el petróleo en la playa, con lo que se pone en peligro a las especies que habitan esos sitios. Estas son las medidas utilizadas en caso de derrame. Sin embargo, la más importante de todas es la prevención, pues los derrames de petróleo son un gran desastre ecológico, cuyos efectos negativos permanecen a largo plazo. Excelente, creo que con ello cerramos el círculo. Gracias a Biomundos por este excelente
testimonio de lo que se tiene que hacer frente a los temas, en este caso los derrames de petróleo. Su comentario, doctor, por favor. Sí, no, perfecto. Creo que el video de Biomundo cayó como anillo al dedo para mostrar la magnitud del desastre y cuál es la forma de manejar el tema. Eso que ya hemos dicho antes, la barrera de contención, la succión del petróleo que está superficial contenido en la barrera. La incineración no lo había mostrado porque tiene el problema de la generación de gases tóxicos, pero se puede hacer también. Pero primero hay que contener el petróleo para que no siga avanzando. Ahora ya no se puede contener, ya ha avanzado, dicen que hasta Barranca, así que el daño es muy grande. Pero el tema de la bioremediación, que le llaman ahí biodegradación, con microorganismos preparados para devorar el petróleo y transformarlo en componentes no nocivos para el ambiente, esa es la forma, y dejar que rociar esto sobre la mancha de petróleo y dejar que actúe, pero hay que tener esas sustancias y las empresas especializadas los tienen, se puede importar esos productos, hay que estar preparado para esos temas. Este tema de los derrames de petróleo puede volver a ocurrir, ya ha ocurrido en el Perú, en los ríos de la selva, y allí es más grave el tema porque un río es mucho más pequeño que el mar, así que se concentra mucho más los daños ambientales a toda la fauna y la flora amazónica, y además a las personas humanas, porque finalmente en la cadena trófica de alimentación, los primeros animales que se contaminan son el plancton, el zooplancton, el fitoplancton, que es alimento de los peces más pequeños. Los peces más pequeños son alimentos de los peces más grandes. Y luego, finalmente, el hombre de la selva come pescado, es su alimento del día a día. Y al ingerir esos pescados contaminados, se contamina a sí mismo. Ese es un tema muy grave que tenemos que solucionar, afrontar, porque no está siendo afrontado debidamente, está siendo prácticamente ocultado. Un problema ocultado es un problema potencial, una bomba de tiempo. Tenemos que hacer algo de inmediato en el tema de la contaminación de petróleo en los ríos de la selva. No se puede dejar más tiempo porque ya han sufrido mucho esas poblaciones por más de 40 años, desde que comenzaron a explotar el petróleo en sus tierras. Así que esa sería una recomendación. Y finalmente dejar para el futuro algunas otras charlas que podríamos presentar sobre otros problemas ambientales de contaminación que son tan graves como la contaminación por petróleo, ¿no? La contaminación, por ejemplo, por relaves mineros, que afecta a muchos ríos y zonas de la Sierra Andina y de la costa también. La contaminación por gases de refinerías metalúrgicas también es otro problema. Pero un problema que atañe a todo el mundo es la contaminación por plástico, porque al final la contaminación por plástico termina en el mar, y el mar con las olas lo pulveriza, se forman los microplásticos. Estos entran rápidamente en la cadena trófica de alimentación de del fitoplancton, zooplancton, peces pequeños, peces más grandes, y llegan finalmente a la boca de los humanos, y nosotros vamos a estar alimentándonos con plásticos que están en la carne de los peces. Todo eso es un desastre, porque aparte de que nos contamina, antes que contaminarnos a nosotros que consumimos una parte del pescado del mar, va a ocurrir la extinción de peces en el mar, y eso ya está ocurriendo lamentablemente, porque el problema del plástico en el mar es mundial. Así que la educación ambiental es clave, y la educación para nosotros, desde el punto de vista científico, enseñar las bases de la verdad científica de las cosas a los niños desde la más pequeña infancia, es nuestra tarea, forma parte de nuestro plan de gobierno. Así que creo que es un tema de largo plazo, pero es uno de los problemas ambientales que hay. Y este caso del derrame de petróleo de Ventanilla está sirviendo para poner estos asuntos en la mesa de discusión. Creo que todos debemos estar atentos y darle atención a estos problemas, porque son los que van a ocasionar al final si nuestra especie humana va a subsistir o no en el planeta. Muchas gracias.
Nosotros, doctor Verástegui, totalmente de acuerdo, decía, y nosotros como BIS Televisión estamos comprometidos en esta cruzada, porque tenemos que combatir, como usted bien ha dicho, el tema de los relaves mineros, que está afectando en el caso del norte, y por ello el compromiso le pedimos públicamente para poder conversar con Marino, con José Luis y con Julia, los científicos que se me ha quedado en la memoria, Marino Moricagua, José Luis Guayanay, para conocer un poco más del trabajo que está desarrollando con los jóvenes, y Julia, la científica que ha participado en el tema y que está en el extranjero, para poder conversar con respecto, primero, el tema de los relaves. Hay una gran tarea inmediata que compromete al río Puyango-Tumbes, doctor. Y hemos hecho varias entrevistas sobre el tema, porque los relaves mineros originados en el Puyango, en el territorio ecuatoriano, están siendo arrojados a los afluentes del Puyango, que al final se convierten en el río Tumbes, y ya las aguas del río Tumbes están contaminadas, tanto para la agricultura como para el consumo humano. Esa es una gran tarea. La otra tarea en la que usted ha hablado sobre los humos, también hay una preocupación que no ha sido solucionada por la SAUDER en Hilo. Las zonas altas de Moquegua están siendo afectadas de manera irremediable, por lo menos hasta ahora, con respecto a los humos de la siderúrgica, de la empresa del trabajo que desarrolla la SAUDER en esa zona. Y en el tema de los plásticos, creo que es una tarea de todos los peruanos. Nosotros, a la orden de lo que ustedes vayan a señalar, si podemos entrevistar a las tres personalidades y a quienes ustedes consideren en el partido, a disposición, toda la disposición, porque creo que mientras más información tenga la población, doctor, más opinión real de lo que está ocurriendo, de tener conciencia que tenemos que actuar hoy, antes que sea todavía mucho más peligroso el mañana para las futuras generaciones. Muchas gracias, doctor. Palabras finales seguramente para invitar tenemos un flyer de inscripción de partícipe, le vamos a pedir a Omar que lo muestre, porque creo que es importante que más peruanos se integren a partícipe, no solamente los científicos y los estudiosos de la ciencia y las ciencias matemáticas, de las ciencias médicas, de las ciencias históricos sociales, sino todos los peruanos. Tenemos un compromiso de defender. Ahí tenemos las afiliaciones, no sé si es correcto, doctor, pero sobre ello su comentario final a esta excelente entrevista, doctor Verástegui. Bueno, muchas gracias por la gentileza de invitarnos a dar a conocer nuestro punto de vista en este tema tan importante. Con relación a su pedido, vamos a hacer todo nuestro esfuerzo en contactar al doctor Marino Moricagua. Él no pertenece al partido, simplemente menciono que es un científico peruano que ha venido porque ha salido en los medios y ha hecho ya aportes, pero lo que ha trascendido es de que su propuesta no ha sido aceptada para ver la bioremediación de derrames petroleros, y en ese sentido vamos a tratar de comunicarnos con él para ustedes y ver si lo pueden entrevistar. En cuanto a Julia Espinosa y a José Luis Guayanay, Julia Espinosa es miembro de nuestro partido en la Comisión de Energía y Medio Ambiente, y José Luis Guayanay es dirigente del partido de Ayacucho. A ellos les vamos a pedir también su disponibilidad para que puedan colaborar, sobre todo a Julia Espinosa, quien estudia posgrado en Estados Unidos. Ahora la vamos a contactar. Y en cuanto a las afiliaciones, estamos en un proceso bastante intenso de visitar las bases en Lima y en provincias para promover más afiliaciones. Hemos cambiado el sistema y antes hacíamos afiliaciones solamente digitales, pero hemos visto que en muchos lugares no tienen los escáneres o no tienen las facilidades para poder entrar en internet, y de manera que hemos cambiado a afiliaciones presenciales en formularios físicos.
y eso es lo que estamos haciendo y nos está yendo bastante bien hasta el momento, así que vamos a continuar con esa labor. Y muchas gracias por su apoyo y a la orden si necesitan alguna otra contribución en el futuro. Muchas gracias. Estamos en el tema de la responsabilidad social. Las organizaciones políticas que tienen que renovarse, y Partícipe creo que forma parte de esa nueva concepción en nuestro país. Y nosotros la responsabilidad como medio de comunicación. Muchas gracias por esta nueva oportunidad. Excelente la entrevista y estamos en comunicación. Muchas gracias, doctor Javier Veraste Lazo, presidente del Partido de la Ciencia del Perú. Partícipe.